Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les estoy saludando desde mi casa, donde me encuentro en arresto domiciliario, y les pido por favor que me digan los lugares de los cuales se están conectando para ir saludando. Les agradezco sus corazones, les agradezco que estén compartiendo en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales. Saludos Leocenis desde Valencia, Caracas, desde Maracay. Ya les voy a explicar, no me pregunten por eso. Hola Leo, buenas noches de Caracas, Inglaterra, de Chile, Baruta, La Tuyo, Paraguay, Miami, Guatire. Carlos Guerra desde Carúpano, Nueva York, Caracas, Cagua, Estados Unidos, Ecuador, de Maturín, México, Curazao, Houston. Hola Leo desde Anaco, desde Las Vegas, desde Alabama en los Estados Unidos, desde Miami, desde San Martín, desde San Cristóbal, Cagua, Miami, Atlante, Fort Lauderdale, Miami, Valencia, México, Santa Marta, desde Kuwait, de Cleveland, desde Valencia, desde Nicaragua, desde Cancún, desde San Paulo, en Brasil, desde Detroit, desde Maracaibo, desde Caracas, desde Milán, en Italia, desde Los Teques, ya les voy a explicar, desde Colombia, lo sigo leyendo y lo sigo saludando, desde Ámsterdam, saludo desde Acarigua, Caracas, desde San Juan de los Morros. Hola Leo desde Miranda, el estado Miranda, lo sigo saludando desde Canton en Ohio, estamos pendientes, Colinas de Bellomonte, saludo de Margarita, Leocenis, ya les voy a explicar, saludo desde Barquisimeto, Leocenis, tengo que echar, voy a llamar al asistente, Yendri desde Estados Unidos, adelante Leocenis, Yendri, échame un poco para atrás porque no me ve bien la gente, me ve desde la Candelaria, desde Estados Unidos, ajá, un poco sí que se vaya a caer porque la gente no me ve bien, ok, desde Valle, desde Huaycay, no sé dónde quedará eso, saludos. Amigos, buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a tener dos programas. He invitado a Francisco Pozo, que es experto en redes sociales e internet, para hablar del drama y de las alternativas frente a la navegación en internet en Venezuela. Esa es la segunda etapa del programa. La primera etapa de mi Periscope es mi despedida de Periscope, y lo he titulado mi reflexión, mi despedida de Periscope, porque después que me escuchen las cosas que voy a decir hoy y que he meditado decirlas, algunas de las personas que me han seguido hasta hoy en esta red social no me van a seguir más y no vendrán a este programa más, porque las cosas que voy a decir las digo desde lo que remueve más la cepa del corazón humano. No hay cosa que reviva más la cepa del corazón humano, no hay cosa que reviente más la dignidad del hombre que decir la verdad, que confesar la verdad, porque lo demás es participar de la comparsa, de la mentira, del engaño, y ese papel tan triste a estas alturas de mi vida yo no lo quiero hacer. Quiero hablarle del país, de lo que veo sinceramente en la oposición, sinceramente en el gobierno. Y como voy a decir cosas muy profundas, tengo que empezar a decir cosas muy profundas al inicio. Galileo Galilei un día se levantó y dijo: miren, no es verdad que el mundo es cuadrado, no es verdad que el universo gira en torno al mundo, no es verdad que la Tierra es el centro del sistema solar, sino que el Sol es el verdadero centro. Y Galileo Galilei no se puso a pensar entonces que lo que estaba diciendo no le iba a gustar a la constitución vigente del momento, que era la Biblia, que no le iba a gustar a las autoridades del momento, que eran las autoridades eclesiásticas, que iba a contradecir, imagínense ustedes, a Aristóteles, que iba a contradecir millones y millones de años de conocimiento del mundo, que un señor que se reveló venía a decir que era distinto. A los que les gusta Jesús, y ustedes saben que yo soy cristiano católico, cuando a Jesús le vinieron a preguntar: ¿y tú vienes a traer la paz? Jesús le dijo: no, yo no vengo a traer la paz, yo vengo a traer la guerra.
Yo vengo a que vendrán días en que la madre se levantará contra el hijo contra la madre. Yo vengo a traer la guerra. Y cuando estaba predicando, le vinieron a decir, mira, deja de estar asusando a la gente, deja de estar haciendo eso que estás haciendo, porque Herodes te puede matar. Y dijo, vayan y díganle a ese zorro, que en hebreo zorro significa delincuente, corrupto, que yo seguiré haciendo lo que voy a hacer. Porque en el fondo, tanto Galileo como Cristo, lo que estaban invitando era a pensar, a cuestionar, a hacer política, porque Cristo hizo política. La política no es consigna, la política no es ve, corre y dile, la política no es gritar en un estadio. La política, el principal objetivo de la política es que la comuna, que los ciudadanos vivamos mejor. Eso es la política. Entonces la política es la idea, es cuestionar lo que tenemos, lo que está. Y la verdad es que en Venezuela no hay un sistema democrático. En Venezuela no hay una democracia por varias razones. Porque se ha violado reiterativamente el pacto social que sostiene esa democracia. La Constitución del 99 ha sido violada los artículos y el título séptimo de la Constitución, que habla sobre la Fuerza Armada Nacional, que no es deliberante, y hoy hemos tenido una Fuerza Armada Nacional con el señor ministro de la Defensa a su cabeza en un acto político. Ha sido violado cuando la Sala Constitucional se ha puesto por encima de la Constitución y ha desconocido la Asamblea Nacional. Ha sido violada cuando quienes están desde el poder y tienen el poder pretenden desconocer a todo el país, y ellos quieren, como que si fueran unos elegidos, representar a un pueblo que no votó por ellos, porque según ellos ese pueblo es un ignorante, que una derecha maltrecha, como lo llaman ellos, los engatusó y los hizo votar en contra de ellos, pero que ellos siguen representándolo. En Venezuela no hay una democracia. Pero lo que es peor aún, y es la cosa que quiero decir, hay algunos que, valiéndose de una situación de sumisión, porque los esclavos y los súbditos no se rebelan. Cuando a mí me dicen que los esclavos se han rebelado, los esclavos en ninguna parte del mundo se rebelaron. Siempre se rebelaban los que más tenían y que podían perder. Bolívar se rebela contra el Imperio Español precisamente porque Bolívar era una suerte de potentado en Venezuela y decía, no, lo nuestro es nuestro, no podemos estar sometidos a un imperio. Pero no fueron los esclavos. Los esclavos siguen llevando sus grilletes y los esclavos siguen haciendo su cola, agarrando su bolsa de pan y llevándola a clase. Por eso las dictaduras necesitan súbditos, no necesitan ciudadanos, no necesitan pensamiento. Y reducen sus instituciones a guaridas. ¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia hoy? Una guarida de ratas, de delincuentes. Y es una guarida de ratas y delincuentes porque allí hay magistrados que tienen prontuario policial. Eso es una cosa obvia. ¿Cómo se puede llamar a un Tribunal Supremo de Justicia donde uno de sus magistrados tiene problemas con la justicia y reseñas en el CICPC? O una magistrada, la nombran magistrada por haber condenado a Simonovic, o un magistrado viene de haber sido destituido por corrupción en una sala, en un juzgado en el estado Zulia como Calixto Ortega. ¿Cómo se puede llamar eso? Eso no es un tribunal, eso es una guarida de ratas. Un parlamento donde la gente se levanta, un diputado se levanta y tira consignas y grita. Y cuando hablo de un diputado, no estoy hablando de un diputado del gobierno, hablo también del diputado de la oposición, y grita consignas. Nos dicen que hay que apelar a lo más bajo de la gente, que hay que apelar a las pasiones, porque ya la razón, que es la verdadera esencia de una nación, es decir, el pensamiento y las ideas, ya no vale, lo que vale es la consigna. ¿Cuál fue el discurso importante que escuchamos hoy al final de la marcha de la oposición? Las consignas del diputado Richard Blanco, que a grito herido pedía la liberación de nuestro querido amigo Antonio Ledesma y luego decía Maduro renuncia ya, y que yo estoy seguro que si hago un ejercicio con ustedes que recuerden la mayor parte del discurso, no recordarán sino eso que dijo Maduro y grito ya.
¿Cuál es la propuesta de país? ¿Qué es lo que hay detrás realmente? Que hay ciertos sectores de la oposición que están jugando a salir democráticamente de un gobierno que no es democrático. Y que además nos quieren llevar a los ciudadanos arbitrando nuestras vidas, que no tienen por qué arbitrar, porque lo único a lo cual no se puede someter la historia humana es al arbitrio de las ideologías, y de unas ideologías que pretenden decir que los ciudadanos no pueden resolver su vida, que no pueden darse libertad, sino que tienen que ir llevados como zorro. ¿Qué hay detrás del revocatorio con las medidas que existen en el país de control absoluto? Nada. Que el gobernador Enrique Capriles sea presidente. Y eso es muy admirable, porque Enrique es un muchacho joven y probablemente muy bien preparado. Pero las aspiraciones de Enrique no son superiores a las del país. ¿Qué hay detrás de la enmienda? Que cierto sector, a través del recorte presidencial, asuma el poder desde el Parlamento. Y eso es una cosa muy encomiable, pero eso no le interesa a la mayoría del país, porque la mayoría del país, lamentablemente, queridos amigos, tiene problemas más urgentes que eso. ¿Qué hay detrás de toda esta burla electorera? Dar tiempo a que algunos que quieren ser presidentes sean presidentes. Y lógicamente tiene que haber un presidente, porque las democracias funcionan con presidente. Pero el punto está en que lo que estamos viviendo en Venezuela no es una democracia. Porque si esto fuese una democracia, hoy los canales de televisión hubiesen transmitido libremente la marcha de miles de personas en las calles pidiendo la renuncia del presidente. Y no hubiesen sido sometidos a una cadena nacional de radio y televisión que le presentó un solo país. En el fondo, queridos amigos, si esto fuese una democracia, un periodista, editor, fundador de un grupo de editorial independiente, no les estaría hablando desde su casa preso, a través de Periscope, porque el gobierno entró, se robó el medio de comunicación y ahora lo convirtió en una sede del gobierno. Lo convirtió en una sede del gobierno. ¿De qué se trata, queridos amigos? ¿A qué se está llevando el país? A que nos quedemos en la consigna. Que si Maduro es colombiano, que si Capriles es mejor que Leopoldo, que si Leopoldo está preso. Pero hay otros problemas que no tienen nada que ver con eso, que sí son importantes. Yo acabo de bañarme, duré bañándome 2 minutos porque nos ponen 30 minutos de agua diaria. Y creo que tenemos suerte en este sector. Hay gente que tiene días que no recibe agua. Hay gente que a esta hora está en el silencio de su habitación llorando porque su hijo no va a poder comer en la mañana. Y eso no es mierda, eso está pasando en los barrios. Eso es verdad. Hay miles de familias que no saben cuál va a ser el futuro de sus hijos dentro de una semana, porque dependen de lavar y planchar ajeno. Y los que les pagan por lavar y planchar ajeno no saben su propio futuro porque se quieren ir del país. El país no puede esperar elecciones. Lo que pasa es que en el fondo, queridos amigos, en el fondo cierta clase política, en el fondo que está buscando su propio reacomodo electoral, nos quieren quitar la historia. Y usted que me está viendo, que se llama Juan, José, Carolina Caromino, Miranda Epé, Japogé, Oscar Rivas, Oscar Gamboa, María Lourdes, Anabel, usted es lo que es, usted es lo que es, porque tiene una historia detrás de sí. Leocenis García, que está aquí porque tiene detrás una historia. Si a usted y a mí nos quitan nuestra historia, somos unos zombies, no somos nada. Yo estoy aquí porque tuve un padre, porque tuve una madre, porque tuve una mujer, porque tuve unos hijos, porque tuve unos fracasos, porque me metieron preso, porque fundé una empresa, porque un día me divorcié, porque me volví a casar, porque un día me di unos golpes en la esquina. Todo eso es mi historia y eso define lo que soy. Y eso mismo define lo que usted es. Usted está allí porque se casó, porque tuvo una madre, porque tuvo un padre, porque enviudó, porque su madre murió, porque tuvo un dolor, porque tuvo una alegría. Esa es su historia.
Si ustedes le quitan esa historia, usted es un zombie. Y a Venezuela lo que le quieren quitar es su historia para convertirla en un zombie que dependa del arbitrio, que dependa de las pasiones de los líderes de turno, que dependa del arbitrio de un irresponsable como el presidente Maduro, que por primera vez me refiero a él en los términos que me estoy refiriendo, porque es el hombre más irresponsable que ha habido en Venezuela en los últimos 100 años. No hay gobernante alguno tan irresponsable como Maduro. Reírse en una marcha hoy, hacer chistes en una marcha hoy, en este que es uno de los países más poderosos desde el punto de vista de potencialidades económicas del planeta. Nos quieren quitar la historia para que no recordemos que en 1948 a Rómulo Gallego le advirtieron que debía cambiar las políticas que estaba implementando el Rómulo Betancourt, sosacando a los generales de los cuarteles, metiéndolos en actividades políticas, desconociendo a la oposición. Y aquello entonces no se arregló electoralmente ni se llamó a unas elecciones, sino que el 24 de noviembre hubo una rebelión de los altos mandos y medios militares y fue derrocado el 24 de noviembre de 1948 el gobierno de Rómulo Gallego. Y eso no se llama golpe de Estado, eso se llama rebelión, eso es historia. Y en 1958, después que el general Rómulo Fernández se cansó de pacificar a los generales en los cuarteles, de pedirle que se quedaran quietos, mientras que un bandido como lo es Diosdado Cabello también, el cobarde de Diosdado Cabello, que perdónenme que por primera vez en días lo nombre, Llovera Páez, que era el Diosdado Cabello del momento, que se creía que arbitraba los cuarteles. Bueno, estuvo el general Rómulo Fernández tratando de parar a los generales por meses, hasta que el 23 de enero el país explotó. Y le dijo Llovera Páez, vámonos que el pescuezo nos retaña, el general Marcos Pérez Jiménez, y el general Rómulo Fernández se puso del lado de los ciudadanos. Y eso no fue un golpe de Estado, eso fue una rebelión. Esa es la historia de Venezuela. Todos los gobiernos que se han convertido en paraestados, que desconocen la Constitución, que se convierten por la vía de los hechos en una dictadura, terminan a través de una junta de transición. Y esa junta de transición nunca, jamás está prevista en la Constitución, porque es un hecho de legítima defensa, es el derecho de los ciudadanos a rebelarse cuando sus bienes más preciados como la libertad, la democracia y el derecho a la vida. Y el derecho a la vida no pasa solamente por el derecho a la seguridad, sino a comer, a no tener hambre, cuando esos derechos son conculcados por quienes tienen el deber de respetarlo. Y la irresponsabilidad de la oposición es sentarse a tirarnos consignas políticas mientras la gente se está muriendo de hambre, a decirnos que hay que tirar una chuleta en la Asamblea Nacional mientras la gente se está... Y eso no es verdad que la gente votó el 6 de diciembre para que nosotros tuviéramos una Asamblea Nacional. Eso es mierda y es pura paja. La gente votó el 6 de diciembre para salir del gobierno, y esta Asamblea Nacional y esta oposición no ha cumplido con el mandato que le dio la Constitución, le dio la gente el 6 de diciembre. Lo demás es cobardía cívica. Y no lloren ustedes. No lloren ustedes lo que no han podido defender. No lloren ustedes el país que nos estamos dejando quitar. Falta que nos preñen. ¿A qué más tendremos que ver los venezolanos? ¿Y qué más tendremos que oír para salir de nuestra cobardía cívica? Hoy perdieron todo. Perdió la oposición, porque la verdad es que eso fue una manifestación pobre y triste. Perdió el gobierno, que tuvo una manifestación más pobre que la oposición, porque el país nacional está harto y desesperado. La única salida que tiene el país es el derecho legítimo a la rebelión. Que rebelión no es guarimba. Rebelión no es pararse en una esquina y quemar unos cauchos.
Rebelión es desconocer, artículo 333. Toda autoridad que está usurpando ilegítimamente el poder en Venezuela, artículo 350. El derecho a rebelión. Y me dice usted, ¿y cómo se aplica el derecho a rebelión, Leoceni? Fácil. Un grupo de militares y civiles firman un manifiesto, dicen, en vista de los hechos en Venezuela, se desconoce las autoridades porque han violado el artículo tal de la Constitución que prohíbe la beligerancia de la Fuerza Armada, se ha violado el artículo tal que le impide al presidente de la República someterse a una nación extranjera, se ha violado el artículo tal, y luego de ese manifiesto se firma un decreto, se desconoce la autoridad y se llama al pueblo a la calle y se acabó el gobierno. Se firma un decreto y el único objetivo del decreto es devolver la vigencia de la Constitución, que se llame un proceso electoral, se nombren nuevas autoridades y se vaya un proceso nacional constituyente que refunde a la República. ¿Y qué es refundar la República? Que el Tribunal Supremo de Justicia no siga siendo una guarida de rata, y perdónenme la escatología, que la Asamblea Nacional sea verdaderamente la casa del debate de las ideas, pero para eso tenemos que reconstruir la nación, porque ha sido tan desastrosa la situación que son los hijos de la crisis los que han ascendido al Congreso. Lo mejor del país está afuera. Aquí se han quedado los que no pueden salir. Cuando me preguntan si hay, porque no he leído sus comentarios, si alguien me pregunta con qué autoridad Leoceni hace, la hago con la autoridad de alguien que está preso y que tiene mucho más que perder que cualquiera de los que están gritando desde las gradas hoy en las marchas de la oposición. Porque después que yo termine de hablar con ustedes, me pueden revocar la medida de cárcel por cárcel, que estoy preso en mi casa, y mandarme para el SEBIN. Lo hago con la autoridad de quien ha estado 5 veces preso y que no se ha ido. Yo no critico a los que se fueron. Yo decidí quedarme y estoy aquí. Y lo hago también con la autoridad de que yo sí soy venezolano y tengo una partida de nacimiento que dice que nací en el Hospital Chiquinquirá en Maracaibo. Y entonces soy venezolano, puedo opinar sobre mi país, puedo ser presidente de mi país también, por cierto, pero no tengo aspiraciones políticas. Y como venezolano, como padre, como hijo, hablo. Y lo que les estoy diciendo es la verdad. Todo lo que está pasando en Venezuela en este momento es una lucha interna entre primero justicia y acción democrática, buscando el poder, a ver a quién pone al candidato presidencial, y en el fondo todos están arreglándose para tratar de resolver democráticamente, poner el próximo presidente, es decir, dejar la guarida igual, poner unos nuevos lobos, sacar a los lobos, dejar la guarida igual y dejar a Leopoldo López preso, que por cierto no quieren que salgan, porque si quisiera que salieran ya hubiesen hecho una marcha tumultuaria para ir al Tribunal Supremo de Justicia y exigir por la vía de la fuerza la renuncia a los magistrados del TCJ una vez que se lo impusiera la Asamblea Nacional. Porque yo, que estoy en esa ley de amnistía, porque por primera vez hablo de la ley de amnistía, yo estoy en la ley de amnistía y la he criticado porque yo sé que eso no va a pasar, porque eso es un saludo a la bandera, eso es para cumplir con ustedes, para que ustedes sigan derritiéndose, escribiendo en Twitter y en Periscope sobre que el Tribunal Supremo de Justicia le dio un golpe a la Asamblea Nacional. Pero la verdad es que esa ley es para cumplir, porque no quieren que Leopoldo salga de la cárcel, porque le tienen miedo. Esa es la verdad. ¿Cuál es la salida? La salida es usted, los ciudadanos. Ninguna redención en el mundo la ha hecho un líder, la han hecho los pueblos. Pero para que los pueblos reaccionen, cuando Jesús, y volvemos al tiempo, cuando Jesús dijo, yo vine a traer la guerra, lo que quiso decir fue, yo vine a que la gente pensara. Yo vine a que la gente recordara su historia. Y para que recordando su historia pueda hacer los cambios que exige el momento. Pero no es olvidando la historia, no es escondiéndola en un escaparate, no es así. Muchas gracias por su atención. A los que sigan en Periscope conmigo, se los agradezco. Pero llevaba 2 meses callado, pero tenía que decir las cosas que hoy dije.
Hoy vamos a tener un gran invitado para todos los temas. Pasamos de la política a la tecnología. Es Francisco Pozo, experto en Internet, y nos va a hablar del drama de navegar en Internet en Venezuela.